Dios le bendiga. Buenos días tengan todos. La lectura del devocional de este día de hoy está en Hechos 8:35. Miren, en este devocional veremos lo que dice la Biblia en Hechos 8:35, cuando Felipe le habla a el eunuco etíope la buena noticia de Jesús y le cita a Isaías 53, 7 y 8, describiendo al siervo, un siervo sufriente, como alguien que fue maltratado, como alguien que fue humillado y que no abrió nunca su boca. Vamos a leerlo. Hechos 8:35, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y oigan lo que dice la Biblia en el pasaje de Isaías 53, cuando Felipe predica de Jesús al etíope. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice el 53, 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, y en símbolo de pregunta dice: ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Santo papá. Entonces, yéndonos a Hechos 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de aquel que los trasquilaba, así no abrió su boca. Y dice el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y repitiendo nuestro texto base en la mañana de hoy de este devocional, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Sí, hermano, Felipe se acerca al eunuco que está leyendo Isaías 53, 7 y 8, y comenzando por ese pasaje, le anuncia la buena noticia acerca de Jesús. Pero miren, al decir aquí, como oveja al matadero fue llevado, como le dije al principio, en el plan maravilloso de nuestro Dios, el etíope estaba leyendo las profecías asombrosas y específicas de Isaías 53, describiendo la obra sacrificadora del Mesías de llevar el pecado que estaba por venir. Al decir en el 34, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En este caso, el pasaje que leímos dice
que el cordero fue llevado al matadero en silencio como una oveja, lo que se entiende como una profecía de nuestro amado Jesús. Quiero preguntar, pero ¿cómo identificar si una profecía habla de alguien en particular o tiene un significado más amplio? Miren, en el Evangelio Jesús mismo explicó que las escrituras hablan de él. En Lucas 24:27 podemos leerlo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Santo Papá. Por lo tanto, el entendimiento cristiano, amados hermanos, es que toda la escritura habla explícitamente o implícitamente de nuestro amado Jesús. Esta idea, amados hermanos, es importante para la doctrina cristiana de la expiación. Pero miren, Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio en sustitución de la humanidad. Oigan bien, en sustitución de la humanidad, Él se ofreció a sí mismo. Soportó el castigo que nosotros merecíamos, según podemos ver en Isaías 53, del 4 al 6. Cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Santo Papá. Todos nosotros, dice el 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, amados hermanos, él murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Miren, el verso de Hechos 8:34 parece indicar que esta idea no era nueva para la teología judía, una teología precristiana. Y es esta la pregunta que muchos una y otra vez se hacen. Pero ¿cómo alguien podría morir por los pecados de otros? Sí, amados hermanos, esta pregunta es la gran pregunta que una y mil veces las personas se hacen. Pero en cuanto al pasaje de Isaías 53, 7 y 8, los judíos de aquel día tenían diferentes maneras en que entendían la identidad de este sufrido siervo. Algunos pensaban que el siervo que sufría era la misma nación de Israel, como Israel había sufrido grandemente en guerra, exilio y también con muchas persecuciones. Algunos pensaban que el siervo que sufría era Isaías escribiendo de sí mismo. Algunas pensaban también que el siervo que estaba sufriendo era el Mesías, pero encontraban esto difícil de aceptar porque ellos no querían pensar que el Mesías iba a sufrir. Finalmente, amados hermanos, Felipe habló más de este pasaje de Isaías, pero allí empezó. Él empezó en tierra común
con el etíope, pero avanzó a hablar de Jesús. Era fácil hablar de Jesús comenzando desde esta escritura, porque la Biblia, amados hermanos, toda señala a Jesús de una manera u otra. Realmente podemos empezar en cualquier pasaje y encontraremos donde nos guía a Jesús en el mismo. Entonces, la predicación eficaz de Felipe consistió de explicar quién era Jesús. Por eso, como Cordero, anunció a Jesús y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Él, como oveja a la muerte, fue llevado, y explicando quién es Jesús y qué ha hecho Él por cada uno de nosotros, es la esencia de todo el evangelio. Miren, demasiados predicadores hoy en día se enfocan en lo que debemos de hacer por Dios, pero el evangelio empieza y es fundado sobre lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en Jesucristo, nuestro amado. Y Felipe predica a Cristo en Samaria, según podemos ver en Hechos 8:5, y le anuncia el evangelio de Jesús a este etíope. Entonces podemos estar seguros que fue el mismo Jesús que le predicó en Jerusalén, y no necesitaba un diferente Jesús o diferente mensaje para diferentes audiencias. Amén. Glorioso Dios. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para así poder ser despedido de este devocional. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por este devocional que tú nos has permitido tener en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a seguir atesorando tu palabra y manteniéndonos firmes, buscando tu rostro, esperando ese día de tu venida. Llévanos con bien donde vamos a ir, Señor, y manténnos firmes en tu palabra. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén.